Gloria a Dios, amados hermanos, en esta preciosa hora. Le damos gracias a Dios por su amor y por su misericordia. Y bueno, pues vamos a hablar acerca de un tema precioso. Un tema, amados hermanos, que nos lleva a una reflexión profunda de las Escrituras. Vamos a centrarnos, hermanos, en el Salmo 8 y verso 4. La palabra, amados hermanos, vamos a leerla. Amén. Y dice la palabra en el nombre de Jesús. La palabra dice: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. El verso 5 dice: le has hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Fíjense qué maravilloso, amados hermanos, entender cómo el salmista, admirando la creación de Dios, admirando las obras de sus manos. El salmista estaba viendo los cielos, la luna, las estrellas, todo lo que Dios hizo, hermanos, y al ver esa inmensidad, amén, esa creación inmensa, maravillosa, el salmista se centra en el hombre y dice: ¿qué es el hombre? Amén. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? O sea, el salmista estaba preguntando: ¿por qué tenemos tanta validez nosotros para Dios? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, ¿qué es el hombre? ¿Cuál es el valor del hombre? ¿Por qué el Señor centra su mirada en nosotros? Amén. Si el hombre es infiel, si el hombre es pecador, si el hombre se arrepiente, si el hombre miente. Bueno, amados hermanos, tenemos que centrarnos en la Biblia, en la palabra de Dios, para poder entender lo maravilloso que es Dios, lo inmenso que es Dios, hermanos. Recordemos que si nosotros recordamos, hermano, en el principio hubo una rebelión, hermanos, en el cielo, en donde Luzbel, el querubín protector, se rebeló contra Dios, cometió pecado en contra de Dios, infringió la ley de Dios, hermanos. Entonces, desde ese momento nosotros tenemos que ver que ese querubín protector engañó, amados hermanos, a millares y millares y millares y millares de ángeles. Y bueno, pues cuando nosotros vemos esto, hermanos, vemos que el hombre trae una naturaleza que es una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que fue en el principio, hermanos, cuando la serpiente engañó a Eva, la serpiente antigua engañó a Eva. Entonces el hombre pues nace en pecado, nace infringiendo, nace bajo con la premisa de haber infringido la ley de Dios. Entonces el hombre, el ser, amados hermanos, es una tricotomía. Está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué, amados hermanos, por qué el Señor nos hizo así? Amén. ¿De qué manera vamos a entender cuál es el propósito de nosotros en esta vida? Si
si no la entendemos esta vida, si en esta vida hay sufrimiento, hay dolor, hay hambres, hay muerte, hay guerras, hay destrucción, entonces ¿por qué nosotros fuimos formados bajo la premisa de tener aflicción en este mundo, de pasar por tribulaciones en este mundo? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Dice el salmista, amados hermanos. ¿Quién conoce al hombre, hermanos? ¿Hay alguien que conoce al hombre? Sí. Hay alguien dentro de tu ser, la parte espiritual, el espíritu que Dios puso en el hombre. Ese es el espíritu, ese es el que conoce al hombre. En 1 Corintios, amados hermanos, si nosotros vamos a 1 Corintios, amén. 1 Corintios capítulo 2, y nos vamos a encontrar, hermanos, con un tema maravilloso. 1 Corintios capítulo 2, hermanos, amén. Nos vamos a encontrar con un tema precioso de la palabra de Dios, y pues vamos a leerlo para preguntarle a papá Dios qué es lo que nos quiere él decir a través de esta palabra preciosa, amén. Y fíjese que cuando nosotros entendemos esta parte, vamos a entender nuestra naturaleza espiritual. Entonces 1 Corintios capítulo 2 y verso 11 nos dice la palabra: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Es algo tremendo, hermano. El espíritu de Dios nos da el conocimiento de Dios, pero ¿quién conoce al hombre? Pues el espíritu del hombre. El espíritu que Dios puso en el hombre, amados hermanos, es el que conoce al hombre. Entonces el espíritu que Dios puso en el hombre tiene que llegar a una madurez, amados hermanos, para poder entender lo que Dios quiere decirnos, lo que la palabra quiere expresarnos. El espíritu tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que fortalecerse, hermanos. Amén. El libro de Zacarías, capítulo 12 y verso 1. Amén. En el libro de Zacarías, capítulo 12 y verso 1. Si usted va al libro de Zacarías, fíjese qué preciosa palabra, ¿verdad? La palabra del Señor, amados hermanos, es viva y es eficaz. Entonces la palabra de Dios, amados hermanos, nos lleva a descubrir, amén, nos lleva a descubrir, hermano, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y qué precioso es entenderlo. Qué precioso es poder, amados hermanos, disfrutar de la palabra de Dios, disfrutar de la palabra del Señor. Y en el libro de Zacarías nos habla, amados hermanos, de que Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Dios forma el espíritu del hombre dentro de él. Amén. Entonces, si usted se fija en el libro del Génesis, nos relata la historia de Abraham. Primero era Abraham, para después llegar a ser Abraham. Amén. Nos está hablando de una formación, de una transformación. Abraham no comenzó siendo el padre de fe que nosotros conocemos. Abraham, su fe tuvo que ir creciendo hasta ser llamado amigo de Dios. El alma, amados hermanos, el propósito del alma en nuestra vida, en nuestro ser,
el alma tiene que ser redimida, amados hermanos. Redimida, ¿por qué? Porque el alma tiene que llegar a su estado original, debe regresar a su estado original. La Biblia nos habla de una historia bien preciosa, la historia del libro de Ruth, amén. La historia de una familia, Elimelech, Noemí, Malón y Kelión. Elimelech tomó una mala decisión. Elimelech tomó la decisión de salir de Belén, que significa la casa de pan, y ir a habitar a Moab. Ir a habitar a Moab, que significa el mundo. Elimelech tenía a su esposa llamada Noemí. Noemí tiene un significado que usted lo sabe, significa alegría. Y Malón y Kelión significan pobreza y enfermedad. Aquí hay una relación de Noemí. Noemí dentro de Belén de Judá significa alegría. Fuera de Belén de Judá significa amargura. Si nosotros leemos la historia, vemos cómo Noemí regresa con lo único que le quedaba. ¿Quién era lo único? ¿Qué era lo único que le quedaba? Ruth, amados hermanos, porque Noemí lo pierde todo. Recordemos que Noemí en Moab ahora se llama Mara. ¿Por qué, hermano? Porque Mara significa amargura. Entonces, aquí hay algo tremendo, algo poderoso, hermanos. Dios nos lleva a un estado, hermano, en el que tenemos que ir, hermano, a lo único que nos queda, que es la parte espiritual que hay en nosotros. Para eso tenemos que pasar por un proceso de sufrimiento, pasar por un proceso de aflicción, pasar por un proceso de el fuego de la tribulación, que nos llevará, hermanos, a descubrir que la única parte de nuestro ser que nunca nos va a abandonar es la parte Ruth, la parte del espíritu, hermano. Ruth le dice a Noemí: a donde quiera que tú vayas, yo iré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces ahí vemos un espíritu humano transformado, maduro, humilde, sumiso, atento, inteligente, que este espíritu va a ayudar al alma que está sumida en un mar de amargura. La va a ayudar a ¿qué? A regresar. ¿A dónde? Regresar a su estado original. Ruth regresa con Noemí. ¿A dónde? A Belén de Judá. El alma el alma, amados hermanos, siempre va a estar sintiéndose menos, sintiéndose triste, porque el alma en su esencia está añorando regresar al estado original. Por eso en el alma siempre hay un vacío. Por eso en el alma siempre hay una añoranza. Por eso el alma no puede estar conforme en este mundo. ¿Por qué? Porque el alma sabe que hay algo más, pero necesita ayuda, necesita a la parte espiritual. Cuando Noemí regresa con Ruth regresa con Noemí. Entonces aún seguía insistiendo que Noemí en que no la llamaran Noemí, sino que la llamaran Mara. Aún, hermano, cuando el hombre, la mujer han encontrado a esa fuerza espiritual para que nos vaya guiando hacia la presencia de Dios, aún el alma sigue sintiéndose amarga, en amargura, en aflicción de espíritu. Cuando ellos regresan, entonces aparece la figura de Boaz. Hay algo muy muy fuerte aquí, hermanos, en el libro de los Hebreos, hermanos. En el
libro de los Hebreos nos dice la Biblia, la palabra del Señor, nos habla algo maravilloso en el libro de los Hebreos capítulo 2 y verso 7, hermanos. Dice, ¿qué es el hombre? Desde el 6 dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Aquí podemos ver nosotros el valor, hermano, tan grande del hombre. No lo podemos entender si no entendemos que tenemos que pasar por un proceso de aflicción, por un proceso de tribulación. Para eso es este mundo. Este mundo es la escuela de la tribulación, la escuela de la aflicción, la escuela, amados hermanos, donde el alma va a ser transformada, hermanos, hasta que logre entrar a la parte de donde salió y donde estaba el alma antes. Dice la Biblia que Dios ya nos conocía desde antes de la fundación del mundo. Entonces aquí podemos entender algo, hermano, que antes de la fundación del mundo, fuera, amados hermanos, del reino de los cielos, fuera del reino de los cielos se le da el nombre de almas. Noemí, fuera de Belén de Judá, se le dio el nombre de Mara, amargura. Dentro de Belén de Judá, Noemí significa alegría. Fuera del reino de los cielos se llaman almas. Dentro del reino de los cielos se llaman espíritus. Espíritus. La Biblia dice de los ángeles que son espíritus, ministradores al servicio nuestro. Ahora, regresamos a la figura de Noemí. Noemí necesitó a Ruth para ser redimida. Ruth necesitó a vos para ser redimida y ser exaltada, levantada. El alma necesita, amados hermanos, el alma afuera necesita a Jesús. Amén. Dentro ya no se llama alma, sino espíritu. Entonces los ángeles son espíritus, ministradores al servicio nuestro. Y la Biblia dice que nos hizo un poco menor que los ángeles. Amén, menor que los ángeles. Fíjese, y que nos coronó el Señor de gloria, de honra, de poder. Que todo lo que Dios hizo, dice, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Wow. Entonces, si nosotros somos un poco menor que los ángeles, ¿por qué los ángeles, dice la Biblia, que son espíritus ministradores al servicio nuestro? Oh, hermano, pues fíjese, aquí se cumple una condición hermosa. Si los ángeles son mayores que nosotros, y la Biblia dice que son servidores al servicio nuestro, entonces quiere decir que el mayor debe servir al menor. Escuche bien, el mayor debe servir al menor. Si alguno de vosotros, aleluya, quiere ser algo, pues dice la Biblia que tenemos que servir. Amén. Que vinimos a este mundo a servir. Que debemos de tener a todos los demás como mayores que nosotros. Eso, hermanos, representa la humildad, hermano. Los ángeles efectivamente son mayores que nosotros. Amén. Por eso nos sirven. Si usted se cree mayor que los demás, usted tiene que servir a los demás. Amén. Y no esperar a que le sirvan a usted. Entonces, hermano, ¿por qué los ángeles espíritus que son mayores que nosotros nos sirven? Porque, hermano, en Cristo ya no hay griego, ni judío, ni romano, ni gentil. Dice la Biblia que todos somos uno en Cristo Jesús. Entonces, los ángeles nos ven a nosotros, hermano,
Amén. Como lo que somos, espíritus. Wow. Y cuando usted comienza a servir a los demás, el alma entonces comienza en la plena transformación. Se está transformando. Y ahí es donde se cumple el Salmo 19 y verso 7. Que la ley del Señor es perfecta, la cual transforma, convierte el alma. Amén. La Biblia nos habla, amados hermanos, y nos dice, el apóstol dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Qué es lo que vinimos a hacer en este mundo? ¿Cuál es el propósito? El propósito es de que nuestra alma sea redimida. Jesús nos habló claro y nos dijo: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido al mundo. ¿Por qué Jesús está diciendo esas palabras? Porque Él es el Espíritu vivificante. Recuerde que hay un proceso. El primer Adán era alma viviente. Amén. El postrer Adán, espíritu vivificante. De alma viviente a espíritu vivificante hay un proceso, hay una transformación. Amén. El primer Adán es un tipo de Cristo, amados hermanos. Amén. Pero Cristo es el espíritu vivificante. Qué maravilloso, ¿verdad? Entonces, hermano, necesitamos entender que hay un proceso que debemos de aquilatar, que debemos de centrarnos en él. El propósito es en esta vida, hermano. En esta vida, ciertamente el Señor nos ha dado, nos ha coronado de gloria y de honra. Y el Señor lo ha puesto todo sobre la planta de nuestros pies. Pero fíjese que nos ha dado señorío, ¿verdad? Nos ha exaltado. Pero el hombre tiene que llegar a entender, hermano, que para que se cumpla esto, por eso dice: la ley del Señor es perfecta. Amén. Para que se cumpla esa transformación, tiene que venir a nuestras vidas. Tiene que venir a nuestras vidas, hermano, algo precioso que se llama transformación del alma. Nuestra alma, por medio de la ley de Dios, amén, por medio de la ley de Dios, hermanos, tiene que llegar a ser servidora, tiene que estar en mansedumbre, en sujeción, amén. Tiene que ser mansa y humilde. Aleluya. Para poder, hermanos, entender, hermano, lo que Dios quiere de nosotros. Noemí, hermanos, se sujetó. ¿Dice? Noemí se sujetó a quién. A ver, pues a Ruth, hermano. Ciertamente Noemí pareciera mayor que Ruth, pero fíjese, Noemí se sujetó a Ruth, Ruth se sujetó a Noemí. El alma se sujeta al espíritu, el cuerpo se sujeta al alma. Amén. Entonces necesitamos entenderlo, hermanos, entender este procedimiento. Dios, amados hermanos, es el Dios de los espíritus. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Entender, hermanos, que lo que somos en realidad, que Dios quiere regresarnos a nuestro estado original. Dios quiere redimirnos. Por eso somos tan preciosos, tan valiosos para Dios. Por eso Jesús vino a buscar lo que se había perdido. Amén. Entonces, para nosotros poder regresar, hermanos, a la parte de donde salimos, para nosotros poder regresar al reino de los cielos, necesitamos encontrar el camino para llegar ahí. Y el camino para llegar ahí es Cristo. Por eso Cristo es el camino, la verdad y la vida.
y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Wow. Noemí necesitó a Ruth para regresar a Belén de Judá, y Ruth necesitó a Booz para ser redimida y ser levantada. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? Ruth, que al principio, amados hermanos, parecía que no tenía nada, al final llegó a ser la dueña de todo. Amén. Noemí, hermanos, el alma que estaba en un estado de amargura, entró a un estado de paz, a un estado de felicidad, a un estado de tranquilidad. Entonces, ¿dónde es donde vamos a alcanzar ese estado de felicidad, de tranquilidad, de paz? Amén. ¿Dónde, hermanos? Pues en el reino de los cielos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer aquí? Cumplir con la ley de Dios, porque la ley del Dios es perfecta y transforma el alma. Bien. ¿En dónde centramos la ley de Dios? La Biblia dice que Jesús nos dejó un nuevo mandamiento. Amén. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínense, cuando nosotros cumplimos ese mandamiento, amarás, amén, amarás. O sea, amar en espíritu y en verdad. Pues amar en espíritu y en verdad vas a cumplir la ley de la tierra y vas a cumplir la ley de Dios. Amén. Entonces, cuando cumples el mandamiento de amar, cumples los 10 mandamientos que están, amados hermanos, amén, en las tablas de la ley. Y las tablas de la ley están dentro del arca de Dios. Amén. Las tablas de la ley, el maná y la vara de Aarón que reverdeció se encuentran dentro del arca del pacto. Entonces, para que esa arca del pacto, hermanos, amén, para que se cumpla esa ley que está dentro de esa arca del pacto, donde está la presencia de Dios, donde está la provisión de Dios, donde está el poder de Dios, entonces tiene que haber un cumplimiento, hermanos. Salmo 19, verso 7, la ley del Señor es perfecta, la cual convierte el alma. Entonces, a medida que el alma, hermanos, vaya siendo transformada, va a ir acercándose, amén, acercándose, hermano, ¿a dónde? A la parte de donde salió. Va a ir entrando al reino de los cielos, a la casa de pan. Ahí ya no hay lloro ni llanto. Amén. Maravilloso es Dios. Dios en este día especial. Le damos gracias a Dios porque el Señor es bueno. Así es que aquí hay una enseñanza maravillosa, hermanos. Amén. El alma debe ser redimida. Amén. Transformada. El alma, amados hermanos, es lo más importante para Dios. Por eso dice la palabra que es sabio el que gana almas para Cristo. Y el que gana almas para Cristo es, amados hermanos, esa Ruth, esa parte del Espíritu, hermanos, que no solamente se trata de una confesión verbal, sino de un rendirse totalmente, hermanos, una entrega total para que esa alma alcance una conversión, alcance una transformación. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde y seguimos adelante en el nombre de Jesús. Amén y amén.